En este bulbo, con evidencias de otra edad, responde esta tierra libre, que patria es humanidad. En este envase hay desvelos, sobrecargas de estrellas hoy encendidas por aquel sol de luz larga. En esta dosis están la fe y la fuerza de un país más protegido, más inmune, más feliz, más protegido, más inmune, más feliz. Presento con muchísimo gusto al doctor en ciencias Gerardo Guillén, director de investigaciones biomédicas del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología CIGB. Doctor, muy buenos días, bienvenido una vez más a este set de televisión, porque ya hemos tenido su presencia, su grata presencia también con cada uno de los resultados relevantes de la biotecnología cubana. Gracias, Gisela, y muy buenos días a ti y a los televidentes. Hoy nos convoca un candidato vacunal. 5 candidatos vacunales anti-COVID-19, es la apuesta de Cuba en el enfrentamiento a la COVID-19. De ellos 2 pertenecen al Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología CIGB. Mucho se habla de Abdala, hemos estado incluso tras la ruta de Abdala, pero de Mambisa muchos nos preguntan, bueno, ¿en qué fase se encuentra Mambisa? ¿Cuánto desarrollo? ¿Cuál es el progreso de este candidato vacunal que ya se sabe que es el único hoy por vía de administración intranasal? Sí. Mambisa concluyó fase 1 de estudios clínicos y en este momento también tuvimos una prueba de concepto muy importante en convalecientes, es decir, personas que han padecido la enfermedad, pero que, como se sabe, la mayoría de las personas pasan la enfermedad asintomática o con síntomas ligeros, y la inmunidad de estas personas es muy pobre, es decir, los títulos de anticuerpos y la capacidad funcional, es decir, de ser efectivos esos anticuerpos, también es baja, por lo que es importante reforzar la inmunidad potencial, la respuesta inmunológica de estos individuos. Y realizamos una prueba de concepto donde evidenciamos que una sola dosis de Mambisa administrada a estos individuos, incluso con más de 6 meses de haber sido dado de alta, de haber padecido la enfermedad, pues refuerza sustancialmente la respuesta inmune, incrementándose los tipos los títulos de anticuerpos y la funcionalidad, es decir, la capacidad de esos anticuerpos de inhibir la unión de la proteína RBD, que es con la que el virus se une al receptor celular para infectar la célula, y también la capacidad neutralizante de esos anticuerpos contra el virus. ¿Qué sello distintivo tiene Mambisa, doctor? Se ha dicho que existen en el mundo 5 candidatos vacunales por vía intranasal. Mambisa es uno de ellos. Sí, hay más de 311, es la última cifra que vi en estos días, de candidatos vacunales en desarrollo en estos momentos en el mundo, y 84 que han llegado a la etapa de estudios clínicos. Entre esos 84 candidatos vacunales hay 5 que son de administración nasal. Entre ellos, Mambisa es uno de esos 5 candidatos que ya se reporta en los repositorios, en las bases de datos internacionales de la Organización Mundial de la Salud y otras que existen en el mundo. Pero de estos 5, el único que es obtenido por vía recombinante, es decir, una vacuna de su unidad recombinante, es Mambisa. El resto son vectores virales, adenovirales, o hay uno que es una vacuna de ADN. ¿Cuáles personas, qué tipo de población pudieran recibir Mambisa? Solo, ya usted ha hablado de los convalecientes, ¿se está pensando solo en convalecientes o como Soberana Plus, que aquí tuvimos hace poco al doctor Ochoa, también como dosis de refuerzo? Sí, puede ser una dosis de refuerzo de otros candidatos vacunales, no solo de los candidatos vacunales cubanos, que cualquier otro candidato vacunal. Esta es una de las ventajas que tienen las vacunas recombinantes, es decir, que pueden aplicarse, administrarse múltiples dosis. Otras vacunas, por problemas de reactogenicidad, de reacciones adversas, no pueden aplicarse múltiples dosis. En el caso de las vacunas adenovirales, se genera respuesta contra el propio vector, lo que hace que múltiples dosis también puedan ser menos efectivas. No es el problema de las vacunas recombinantes, y como expliqué, es necesario reforzar la inmunidad, no solo de los convalecientes, sino también de los vacunados, que con el tiempo los títulos de anticuerpos pueden disminuir. Por lo tanto,
estas vacunas recombinantes tienen la bondad de que se pueden utilizar como dosis de refuerzo de cualquier vacuna. ¿Se encuentran satisfechos con los resultados de la fase 1, doctor? Sí, demostró lo que esperábamos, que es un alto nivel de seguridad de este candidato vacunal, buena respuesta inmunológica, es decir, inducción de títulos de anticuerpos y la funcionalidad de esos anticuerpos. Y la hemos direccionado a este uso, puesto que, como ya sabemos, Abdala es la vacuna que hemos direccionado hacia la inmunización como tal de personas que todavía no han padecido la enfermedad. La ventaja de Mambisa también es la vía de administración. La vía de administración es la ruta intranasal. El sistema inmune se diferencia la inmunidad de mucosa de la inmunidad sistémica en la circulación sanguínea y este es un virus respiratorio, por tanto la vía de entrada es la ruta nasal. Por lo tanto, es muy atractivo poder generar respuesta también a nivel de mucosa. Las vacunas por vía de mucosa son capaces de inducir respuesta en los dos niveles. El nivel de la mucosa, incluso de todas las mucosas, aunque uno inmunice por la ruta nasal, pero bueno, en este caso la mucosa nasofaríngea es la importante, pero también a nivel sistémico, a diferencia de las vacunas de administración sistémica que no son tan favorables para inducir respuesta a nivel de mucosa, solo sistémica. Y la otra ventaja es la fácil administración, es muy amigable, es decir, no necesita de inyección, es solo un spray nasal en este caso. Y es que, doctor, también la población conoce al nasalferón, que utiliza la vía de administración intranasal y que también es un producto del CIGB. ¿En qué se diferencian? Porque pudieran decir, bueno, Mambisa tiene el mismo esquema, pero ¿en cuál se basa en qué detalle se basa su nasalferón? Es diferente a Mambisa, aunque tienen cosas en común. Es decir, los dos son capaces de activar la respuesta inmune innata, que es lo que hace el nasalferón, y es la respuesta inmunológica necesaria para combatir el patógeno. En el caso del nasalferón no es específico contra el coronavirus, puede ser contra otros microorganismos también patógenos, pero no es una respuesta específica, induce la respuesta inicial de nuestro organismo contra el patógeno y no necesariamente es de muy larga duración. En el caso de Mambisa, pues también se induce respuesta inmune innata, pero se induce además respuesta inmune específica contra el coronavirus, que es de más larga duración. Seguimos profundizando, doctor. Si algún televidente que nos escucha ya se aplicó nasalferón, ¿puede ponerse Mambisa también? Bueno, es una pregunta importante que me haces para aclarar a los televidentes. No es que el nasalferón cause algún perjuicio, es decir, no es ningún problema que alguien haya usado nasalferón y después use la vacuna, no es ningún problema. Incluso para Abdala, para cualquier vacuna. El problema es que estamos todavía en etapa de investigaciones. Todavía no está registrada la vacuna, todavía no tenemos autorizo de uso extensivo. Las fases 3 están transcurriendo y los estudios de intervención. Entonces, en estos estudios hay criterios de inclusión, criterios de exclusión, porque como la palabra lo dice, son investigaciones, son estudios. Y se pide que no, como criterio de inclusión, que las personas no se hayan administrado nasalferón, igual que otros productos inmunomoduladores, inmunopotenciadores, puesto que estos productos pueden falsear el resultado con la vacuna e incluso pueden mejorar el resultado de la vacuna. Es decir, no es que vaya a causar daño a los individuos, pero no es correcto porque es una investigación lo que se está haciendo y lo que se quiere ver es la respuesta a la vacuna. Le propongo una pausa, doctora. A esta hora usted conéctese. Estamos hablando sobre Mambisa, un candidato vacunal anti-COVID-19 del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, CIGB, el único por el que apuesta
el único por el que se aplica la vía intranasal, con administración de vía intranasal. Ahora, estamos hablando de Mambisa, pero usted seguramente está al tanto del progreso de Abdala. A varios días de iniciada en Guantánamo la intervención del candidato vacunal Abdala en el personal de salud de la cabecera provincial, ya son más de 1.000 los vacunados durante las 2 últimas semanas, en las que se incorporan 6 nuevos sitios clínicos. Tenemos el reporte. Los 7 sitios vacunales de Guantánamo en el proceso de intervención controlada del candidato Abdala continúan desarrollándose con éxito en la provincia. El Hospital General Docente Agustino Neto fue el centro piloto al que se sumaron esta semana los 5 policlínicos y la extensión del Hospital de Especialidad Pediátrica. Es la primera que me vacuna en el hospital, es símbolo de gallardía, de la jerarquía que siempre tiene la mujer, de dar siempre el primer paso, sin miedo y cambiando los tabús siempre, nosotros primero adelante. El inmunógeno creado por el Centro de Ingeniería y Biotecnología Genética de Cuba hoy corre por sangre guantanameras del personal de salud, de servicios y administrativos. Empiezo ya a sentirme más protegida en este sentido, con un poco más de inmunidad. Y es un honor y un orgullo para los que somos parte de los más de 4.000 trabajadores de este alto centro asistencial de esta provincia. Guantánamo avanza en el esquema corto de vacunación a los 0, 14 y 28 días de un proceso de intervención que garantiza seguridad y tranquilidad ante la COVID-19. El camarógrafo Ernesto Martínez y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Abdala, que progresa en el oriente del país, y también Mambisa. De Mambisa estamos conversando con el doctor en ciencias Gerardo Guillén, director de investigaciones biomédicas del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Doctor, a esta hora se conectan algunos televidentes y nos realizan algunas interrogantes. La primera, la tercera dosis del esquema de Abdala, doctor, ¿es con Mambisa? No. El esquema de Abdala, que lleva 3 dosis, como se acaba de ver en el video que se transmitió, es todo el tiempo con Abdala, con el mismo producto, es decir, el mismo candidato vacunal, y Mambisa es otra vacuna que, como explicábamos, se está usando o se está coordinando en este momento comenzar un estudio clínico fase 1-2 específicamente en convalecientes, es decir, en personas que ya padecieron la enfermedad. Aunque no niega que pueda ser utilizada después como refuerzo. Puede ser utilizada como refuerzo, pero el esquema no es refuerzo. El refuerzo sería una dosis posterior, si se considera necesario, para incrementar la respuesta, potenciar la respuesta que puede disminuir en el tiempo. Estaríamos hablando entonces, doctor, de una 4ª inmunización. Puede ser, no es primera vacuna que, es decir, es normal en las vacunas que haya dosis de refuerzo, ocurre con las vacunas de hepatitis, por ejemplo, el esquema que siempre se usó mucho tiempo en Cuba, se usaban dosis de refuerzo, para la vacuna pentavalente se usa una dosis de refuerzo también, es decir, no es nada nuevo, hay vacunas que necesitan de dosis de refuerzo, en el caso de las vacunas recombinantes, este es uno de los ejemplos, pero todo depende de los resultados de las investigaciones, porque estamos hablando de vacunas nuevas que por lo tanto hay que evaluar en el tiempo y tomar decisiones. También depende de cómo se esté comportando la transmisión del virus. Usted, que es un conocedor, doctor, Pfizer, Moderna, ¿están pensando también en una dosis de refuerzo? Bueno, ayer mismo se comentaba, en internet salían los resultados del uso de una dosis de refuerzo de Pfizer como estrategia para combatir los mutantes que están surgiendo, y los resultados eran muy promisorios. En el caso de Pfizer, que es ahora en estos momentos una de las más avanzadas en el mundo. Sí. Otra pregunta de un televidente que ha seguido la transmisión, muy interesado. Durante el estudio de intervención, ¿puede darse el caso, doctor, que se le aplique a un voluntario el candidato vacunal siendo positivo a la COVID-19 sin saberlo? ¿Qué le sucede a esa persona al recibir el candidato siendo positivo? No le sucede nada, no hay por qué preocuparse. Hay vacunas que se utilizan después de haber ocurrido la infección, no es nada nuevo. Todos conocemos, por ejemplo, las reactivaciones del tozoide tetánico después de que ocurre el accidente donde uno tiene alguna cortada o demás, pero la vacuna de la rabia, por ejemplo, se utiliza después de haber ocurrido
la infección con el virus. Existen vacunas terapéuticas en el mundo. Nosotros tenemos en Cuba la vacuna terapéutica contra la hepatitis B crónica, que es una vacuna que se administra precisamente para curar después que la persona ya está infectada crónicamente. Por lo tanto, también es una vacuna que se administra después de haber ocurrido la infección. En todo caso, el objetivo es ayudar a potenciar la respuesta inmunológica de la persona para combatir el virus. Es decir, que el haberse vacunado, habiendo estado previamente infectado, lo puede ayudar a combatir esa enfermedad. No necesariamente tiene que preocuparse por eso, porque no le va a causar ningún perjuicio. Un usuario en redes sociales, doctor, en un artículo de Granma, muy reciente, se publicó que el candidato vacunal se utilizaría en personas que ya les dio la COVID-19, de lo que usted ya ha comentado, si un voluntario del estudio de intervención con Abdala, en este caso con el candidato vacunal Abdala, es positivo al momento de la vacunación y no lo sabe, igual, ¿qué sucedería con esa persona que recibe Abdala y no Mambisa? No, tampoco es ningún problema de qué preocuparse, es decir, tanto los candidatos vacunales de Soberana, los diferentes candidatos, como Abdala, pueden ser utilizados también para reforzar la inmunidad, la respuesta inmunológica en los casos de los convalecientes. Es decir, no es ningún problema. Lo que tanto el Instituto Finlay está direccionando específicamente el candidato de Soberana Plus con este objetivo, y el CIGB está direccionando el candidato Mambisa con este objetivo. Pero no quiere decir que los otros candidatos no se puedan utilizar también con este objetivo, por lo que no hay por qué preocuparse por eso. Mambisa, que avanza hacia fase 2 de ensayos clínicos y que en este camino todavía tiene que demostrar resultados, evidencia, para resultar uno de esos candidatos vacunales anti-COVID-19. ¿Cómo se ha diseñado, doctor, esta fase 2 de ensayos clínicos? ¿Qué criterios de inclusión, exclusión se han tenido en cuenta? ¿Cuál es el esquema de inmunización? ¿Cuántas dosis estamos hablando? Sí, para los convalecientes es una sola dosis, es suficiente, porque ya los convalecientes estuvieron en contacto con el virus y por lo tanto su sistema inmunológico está ya presensibilizado, es decir, ya tiene respuesta de memoria, que es precisamente la que viene a potenciar la dosis del candidato vacunal, y por tanto hemos evidenciado que una sola dosis de Mambisa es suficiente para obtener ese resultado. Es decir, pacientes o convalecientes ya dados de alta, que cuando uno le evalúa la respuesta, prácticamente no tienen títulos de anticuerpos o no tienen, y no tienen por tanto respuesta funcional tampoco capaz de neutralizar el virus. Con una sola dosis se incrementan capacidad inhibitoria se incrementan los títulos de anticuerpos y la capacidad inhibitoria de los títulos de anticuerpos a más del 80-90%, y tienen por tanto también respuesta neutralizante contra el virus. Es decir, ya tenemos evidencias en los estudios de prueba de concepto que hemos hecho que esto ocurre con la aplicación de una sola dosis, y como te mencionaba al inicio, incluso en voluntarios convalecientes que ya hacía más de 6 meses que había transcurrido la enfermedad, es decir, que habían sido dados de alta. Por el momento solo en convalecientes, Mambisa. Es el direccionamiento que estamos dándole en este momento. ¿Cuántos voluntarios participaron en la fase 1, doctor, de ensayos clínicos? Fueron 88 voluntarios, un estudio clínico con diferentes brazos, aleatorizado, controlado por placebo, a doble ciegas, con todo el rigor establecido para el estudio clínico. Por supuesto, las certificaciones y auditorías de la autoridad regulatoria. Eso transcurrió en el Centro Nacional de Toxicología aquí en La Habana, y ahora estamos coordinando este otro estudio, fase 1-2, en convalecientes, que estamos proponiendo que sean 120 voluntarios, la primera etapa del fase 1 en el Hospital Hermanos Amejeira, y los voluntarios serían del área de salud de Centro Habana. Solo en la capital, por el momento. Por el momento. Doctor, ya que estamos conversando con usted y es un experto en temas de investigaciones, ¿cómo marchan otros candidatos vacunales del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología?
¿Cuántos candidatos? Solo son 2 en estos momentos los que han avanzado con grandes progresos, pero se ha pensado en otros candidatos. El centro hoy continúa en el enfrentamiento a la pandemia con el desarrollo de otros productos. ¿Cómo marchan hasta este momento? Sí. Bueno, no hemos parado de trabajar en diferentes candidatos vacunales desde que comenzó la epidemia, y también esto a la prioridad de esto se ha reforzado por el hecho de la circulación de mutantes que en el mundo y en nuestro país, que ya se ha explicado, y estamos desarrollando primero los similares a los candidatos actuales, que es decir, con el mismo producto, la RBD, la proteína de unión al receptor, pero con las mutaciones principales que están en circulación. Ya tenemos en expresión esas proteínas, esos candidatos vacunales. Pero también veníamos trabajando en un candidato vacunal, por ejemplo, con la proteína de la nucleocápsida del virus, que ya es otro antígeno vacunal al cual se dirige fundamentalmente la respuesta celular. Es decir, igual que la respuesta de anticuerpos neutralizantes mayoritaria se dirige contra la proteína RBD, la respuesta celular mayoritariamente se dirige contra la proteína de la nucleocápsida. Y ese antígeno ya está expresado, purificado, se está evaluado en estudios en animales, en estudios preclínicos, y sería el candidato que induciría una respuesta cross-protectora contra diferentes virus, ya que la respuesta celular se dirige a regiones del virus que son mucho más conservadas entre diferentes virus. Y también se ha hablado del candidato vacunal Pancorona, que no es el nombre de la vacuna, sino Pancorona quiere decir que es también contra diferentes coronavirus, que es un proyecto conjunto que tenemos con el Centro de Investigación y Desarrollo que coordina el CIGB en China, en la provincia de Hunan, en Yunzhou, que es otro candidato que también serviría para combatir las posibles mutaciones, no solo actuales, sino incluso está diseñado para otras emergencias de otros coronavirus en el futuro. ¿Es optimista con los resultados que van obteniendo, doctor? Sí, somos optimistas, estamos muy contentos con los resultados de estos candidatos vacunales, con la respuesta que ya hemos obtenido en los estudios fase 1 y fase 2 con Abdala, y por lo tanto esperamos que en el fase 3 se pueda demostrar eficacia, porque hasta que no concluyan los estudios, hasta que no se completen los esquemas de vacunación, no podemos hablar todavía de que tenemos una vacuna. Tenemos un candidato vacunal que aún está en investigación. Y mientras ese proceso de la ciencia transcurre, siempre decimos que la mejor vacuna sigue siendo la protección, el cuidado constante con los medios de protección, el uso del nasobuco, el distanciamiento físico y también la desinfección frecuente de manos y superficies. Agradecerle, doctor, por su presencia hoy en nuestro estudio. Nuestro estudio se ha privilegiado hoy con su presencia aquí sobre Mambisa, Abdala y otros candidatos vacunales del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, y ha sido, por supuesto, el acercamiento a la estrategia cubana de vacunación anti-COVID-19, como cada jueves. Siempre recordarle a esta hora nuestro mensaje de prevención. Cuídese mucho en tiempos de rebrote de COVID-19. Las estadísticas aún no son favorables, de ahí la necesidad de cumplir con estricto apego todo lo indicado. Nos vemos mañana en otra conferencia de prensa para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenos días.